Ok, dos, tres, cuatro. Bienvenidos a Piratas Digitales. Yo soy Gustavo Murillo. El día de hoy tenemos un invitadazo, Ernesto López Acosta, a.k.a. el abogado sin corbata. Pues Ernesto, pues un placer de ahora sí tenerte por acá, que estemos ahora sí que platicando y compartiendo ideas, ¿no? Gracias a ti, Gustavo. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con Piratas Digitales. Gracias. Oye, Ernesto, ahorita la, la neta es que se me hace interesante lo que has venido haciendo como abogado en el sentido de que siempre cuando uno piensa en un abogado, pues es como una persona así como que toda formal, vestida de, pues, o sea, traje y todo ese show. Y es como que tú con tu comunidad de abogados sin corbata vienes ahora sí que quitar esa desmitificación que se ha creado alrededor del abogado, ¿no? Y presenta como un abogado que le explica a la gente, pues, qué significa la ley con términos que pueden entender y sobre todo, pues, se siente como parte de tu personaje, algo que cualquier persona puede relacionarse con él y que pues, te está hablando de tú a tú, ¿no? Sí, a lo mejor en el 2014, que inició esto, fue medio punta de lanza. Y en el 2018, ahorita me detengo más en las fechas, en 2018, que se le metió más punch al tema audiovisual. Igual fui de los primeros, pero he de confesar que ya ahorita igual ya fui rebasado por ejemplo, por tiktokeros. El TikTok, confieso que el abogado sin corbata no tiene TikTok. Tengo la desventaja que ya empecé viejo en esto, ya tengo 36 años. Yo veo retador salir en TikToks bailando, dando consejos jurídicos. Yo lo veo retador, ¿no? Entonces, eh, estoy en un nivel donde debo de cuidar un punto medio. Pero sí, abogados sin corbata es ya como una filosofía de vida, si lo puedo decir románticamente, donde nos alejamos del mainstream, nos alejamos de lo tradicional. ¿Sí? Y, Eh, y Dime. se siente como que ahora sí, este personaje que de verdad tiene pues un cariño y un amor por las leyes, ¿no? Y por entender pues qué significa, ¿no? Este marco jurídico y que pues ahora sí que el, el profesionalismo va desligado de cierta manera el profesionalismo va desligado de cómo te ves o quién eres o cuál es tu personalidad, sino que lo que importa ahí es tu trabajo y que lo puedas transmitir, ¿no? Mira, abogado sin corbata en buena medida refleja la parte más íntima de mi personita. El mejor es como un alter ego. Inicia en el 2014. Creo que de las mejores ideas que he tenido en mi vida ha sido ese nombre de abogado sin corbata. Sí puedo decir que a mí se me ocurrió. 2014 ya balconí mi edad. Entonces, en ese entonces tenía yo 6 7 años menos. ¿Qué? 36 menos, como 29 yo creo. Sí, 29 años es correcto. Y yo era una personita que usaba traje y corbata de lunes a jueves. El viernes era casual, que era como traje nomás sin la corbata. Y quería compartir el derecho de manera disruptiva, de manera diferente. Ingenuamente pensé que podía hacer negocio compartir actualizaciones. Ingenuamente lo pensé. Y me acerqué en ese entonces a un experto en tecnología. Le dije, oye, ya está a punto de pagarle. Diseñame una aplicación, un sitio donde pueda vender actualización y conocimiento jurídico. Y él me dijo, chale Ernesto, igual voy a hacer este consejo en contra de mi negocio, pero dice él, yo creo que en la actualidad ya nadie compra información. Porque en internet hay tanta información que pues ya no la compra. Dice, pero igual yo estoy mal y en tu gremio sí la compran. Inicia con algo sencillo, un sitio de internet y ahí subes tus actualizaciones y ves el tráfico que hay. Claro, Entonces, sí, o sea, pero ahorita lo que es interesante es que de cierta manera estabas pensando en el futuro y ahorita lo que es el low tech y
todo lo que hay de tecnología atrás de las leyes, lo que, por ejemplo, lo que es Carta, que es una aplicación, es una startup en los Estados Unidos que te permite hacer asambleas y transmitir acciones a través de blockchain. Yo creo que es interesante, nomás que el único pedo es que la tecnología no avanza a medida que avanza el marco regulatorio de las leyes, ¿no? Sí, la oferta tecnológica que hay al día de hoy para servicios legales es amplísima, ¿no? Ya hay plataformas que te facilitan hacer contratos a muy bajo costo, masivas, eh, asambleas, constitución de sociedades. Se ha sistematizado mucho y si hay oferta en línea de eso. Nada más que los abogados debemos de cuidar un punto medio entre sí facilitar al cliente, dar el servicio usando herramientas tecnológicas que permitan abaratar los costos para hacer los servicios legales más accesibles, pero también debemos de cuidar el otro extremo, que es los servicios legales no siempre son un commodity. Claro. Cada caso es diferente. Sí, totalmente. Entonces debemos de saber combinar entre las facilidades de plataformas tecnológicas, medios de comunicación y, y sí saber escuchar al cliente, sí saber qué necesita y saber qué puede requerir una receta particular, ¿no? Entonces, ese es el reto de abogados hoy en día, poder Sí, combinar ambas cosas. totalmente. Y, por ejemplo, lo que es la aplicación creativa de la ley, yo creo que por más tecnología que exista y por más contratos que existan de smart contracts, etcétera, siempre debe de haber la posibilidad de tener esa aplicación creativa de la ley y muchas veces el, los sistemas tecnológicos no te permiten entender el contexto, ¿no? De lo que es exactamente la ley y cómo se aplica y de qué manera puedes ayudar a que pues a que tu cliente pueda salir adelante en una problemática, ¿no? Exacto, porque aun cuando mucho se ha escrito y mucho se ha dicho de ciberjueces, al menos aquí en México, todavía estamos lejos de eso. Ah, Sí, ¿te acuerdas de la película esta de Judge Dredd que salía Sylvester sí, Stallone sí, claro. y que era verdugo y juez al mismo Sí, tiempo? sí, 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 así es, sí. Está loquísimo, ¿no? Sí, México algún día llegará, sí, nos gusta escribir y pensar, sí, sí, pero aquí en Jalisco eh, estamos neceando para que los expedientes puedan ser digitales. Ahora que haya un ciberjuez, todavía estamos lejos de eso. Entonces, ahí la importancia de que los abogados sí nos apoyemos de herramientas tecnológicas para hacer los servicios más accesibles y más de bajo costo, pero no dejemos de tomar en cuenta que si hay una contingencia, el día de mañana lo va a resolver un ser humano. Sí, Sí, claro, porque el ser humano está lo que, pues el criterio, ¿no? Entre el criterio y el razonamiento humano, la empatía, así es. que las máquinas carecen de empatía. Sí. Y es un segundo aspecto donde los abogados nos tenemos que modernizar. Uno, en la forma de ofrecer servicios, que ya se comentó ahorita el tema tecnológico. Y dos, la forma de interpretar y aplicar el derecho. Le comentaba a Gustavo, yo doy clases en universidad y disfruto mucho preguntarle a los alumnos qué es derecho. Sí, ya hasta me dicen que es mi punchline porque doy clase en tercer y cuarto semestre cuando están empezando. Regularmente no saben qué es derecho. Y les digo, pues los han robado. O sea, ya van en segundo año de carrera estudiando derecho y no pueden definir qué es derecho. Sí, Tenemos la idea de que derecho es nada más lo que diga la ley. No, no, derecho es algo más complejo, es la ley, es principios, directrices, precedentes, todo un kit de cosas. Y los abogados tenemos que saber que el derecho es nada más una herramienta, que la claro, ley es una herramienta. Y claro. debemos como operadores jurídicos poderla usar como tal, ¿no? En los consejos que demos, al advertir un riesgo, al hacer un contrato, al negociar con otra parte, debemos de ver el derecho como una herramienta tendiente a que el cliente, tendiente a que la comunidad sepa a qué estarse, porque esa es la finalidad. El derecho es una herramienta para saber a qué estarse.
Claro, y a mí se me hace bien perro el derecho, porque, Porque no eres abogado. o sea, No. porque no soy abogado, ¿no? Porque Quizá. no lo ejerces y no No vives lo de él. ejer- No. Pero, ¿sabes qué me imagino? Yo soy una persona que soy bien imaginativa y yo me imagino que el derecho para cualquier persona, sea culpable o no, es como tener la capacidad de batirse en un duelo con espadas, pero la diferencia es que tu arma son las leyes, ¿no? Eso es. De hecho, esa es la finalidad del derecho. Sustituir la ley del más fuerte. Eso es. Eh, Hay un libro que, que recomiendo amplio. El autor es, bueno, obviamente si no eres abogado, no, inclusive si no eres abogado te puede llamar la atención. De un alemán, Rudolf von Jhering. La obra se llama El fin del derecho. Está chistosa, bueno, no está chistosa, ¿no? Pero llama la atención. Fue escrita a finales del siglo XIX y el autor alemán dice, por ejemplo, habla de, yo creo que en un futuro el negocio inmobiliario va a ser muy prometedor. Entonces, llama la atención que se vea así a finales de los 1800, ¿no? Y hace ver como que el derecho es la gran invención del hombre en su civilidad. Porque antes era la ley del más fuerte y ya, la espada más salvaje y ya, el ejército más fuerte y ya. Pero si empieza a haber derecho, obviamente es porque lo impone el fuerte, el que tiene Claro, poder. claro, sí. Y lo hace no por un acto gracioso ni porque sea buena gente, sino porque lo ve como una manera de establecer control que cuesta menos sangre, que implica Claro, menos desgaste. sí, por supuesto. Entonces es una herramienta que por conveniencia el ser humano ha implementado, por conveniencia y por fortuna, ¿sí? Entonces debemos de cuidar esa herramienta y agradecer al creador que hay eso que sustituye el duelo de espadas. Sí, totalmente. O sea, por ejemplo, yéndonos a la República, ¿no? Del libro de este Platón, ¿verdad? Sí, así es. Este, donde habla de los diferentes estilos de gobierno, ¿no? Yo creo que, o sea, yo creo que es interesante lo que plantea del rey filósofo, ¿no? Que es el mejor, es el mejor líder que puede existir en un, pues al dirigir una organización, un país o cualquier institución democrática o no democrática, ¿no? Sí. Es lo ideal que tuviéramos un rey filósofo, que tuviéramos jueces filósofos, es lo ideal. Pero como estamos un poquito lejos de ese ideal, tiene que llegar el derecho, tienen que llegar las reglas. Claro. Ahorita leyendo un libro también muy recomendado para abogados. Ese sí, si no eres abogado, sí te puede aburrir tantito. Se llama Las reglas en juego, donde justifica por qué las reglas y hace ver que en el derecho puede haber reglas sobreincluyentes o subincluyentes. La regla más clásica que todos hemos vivido, padecido y a lo mejor odiado, y más odiado hoy en día, en un restaurante, se prohíben perros. O Ya. sea, es una regla que puede ser sobreincluyente porque prohíbe cosas demás. Por ejemplo, un perro lazarillo. Si alguien es ciego, oye, ¿por qué la regla? ¿Cuál es la justificación de la regla? La justificación es, se presume que un perro en un restaurante va a molestar a comensales. Pero puede ser que moleste más a un comensal un niño de 5 años que un perro, ¿no? Claro. Pero no obstante, como no podemos confiar en que todos los resolutores y juzgadores serán sabios y justos, salomónicos, Sí, tiene que haber reglas, que es como la opción menos mala sí, claro. para cuidar ese punto bien. Entonces, a falta de gobernantes, filósofos y demás, tiene que haber reglas para que tengamos la opción, la segunda mejor opción, la opción subóptima, menciona el libro. Y, el, y mucho de estos reglamentos que existen a veces son basados en prevalecer el status quo o a veces en prevalecer o tomando el contexto de una época completamente diferente a la que se vive, ¿no? Sí, sí, así es. Sí, el derecho en buena medida es buscar prevalecer el statu quo. Así. Sí, así. Pero la reflexión, no debería existir la reflexión de los que hacen la ley, o sea, esa reflexión de qué es lo justo, cuál es el contexto del mundo, qué, no sé, es como, es una pregunta, retórica, ¿no? Más bien. Sí, es un tema de pesos y contrapesos. Me gusta a mí ver, bueno, no me gusta, pero
encuentro atractivo esta definición tan realista. Veo el derecho yo como el arte de lo posible. Otra definición de derecho así medio crudo y real es la solución menos mala a los problemas. Claro. O otra definición también medio cruel es derecho es dinámica de relaciones de poder. Eso es derecho. Ahora, lo que decías de leyes justas o no justas. Difícilmente todas las leyes van a ser justas, porque las leyes las hacen aquí en México unas personistas llamadas legisladores, diputados, senadores. Los diputados, senadores llegan al poder por voto popular, pero la realidad nos demuestra que estando en su curul, estando en su puesto, escuchan más a su director de partido, a su coordinador de bancada, al partido, al tema político, que a estar escuchando al electorado, ¿no? Sí, yo siento que es una posición súper creativa ser un policy maker, ¿no? Así es, debería de serlo, pero donde tiene que estar realmente la curiosidad intelectual y la inventiva y aportar es en nosotros, en sociedad civil, para organizarnos y hacer contrapeso frente a ellos. Sí, claro. No quiero que esto vea como una posición anárquica, pero los policy makers que mencionas son muchos de ellos, no voy a decir peones porque se oye burdo, pero sí son alfiles del juego de tronos que es la política, del Game of Thrones que es la política, ¿no? Oye, por ejemplo, en la Cámara de Diputados, ¿quién sería los Lannister? No, bueno, este podemos... podcast es apolítico, Sí, no no. me van a decir. Bueno, tenía que intentarlo. Jon Snow ahí, nada, Tenía que no puede intentarlo. ser. Fíjate que Jon Snow, si me preguntan quién es tu personaje de historia favorito, yo sin pudor o temor alguno diría que Jon Snow. Así sea irreal, así sea una épica, no importa. Ay, bueno, voy a spoilear, ¿no? No, okay, no lo voy a Pero ya pasaron 5 años, ya varios años, ¿no? Pero yo fui de los que la vimos tarde, yo apenas la vi de un jalón hace un año. Sí. Sí, entonces igual como la vi de un jalón, fue más el impacto. Claro, o sea, Jon Snow es ese líder romántico, idealista. Sí, o sea, tiene no digo porque veo tantas virtudes filosóficas en él por no spoilear, pero sí, son muchas. Pero bueno, ahorita sabes del policy maker, creatividad y demás para leyes justas. Que era una película que espero este fin de semana darme tiempo, escribí un artículo en abogadosincorbata.com, su sitio de confianza, al respecto. La película de ¿Cuánto vale la vida? Que acaba de salir en Netflix. No la he visto. Quien no la ha visto la recomiendo. Es a propósito ahora de, bueno, está situada en el 11 de septiembre cuando tumban las Torres Gemelas, que hay que establecer una política para saber cómo van a indemnizar a las familias de los fallecidos. Y nombran a una persona, a un perito especializado, para que él diga y establece reglas de cómo van a indemnizar. Entonces, hay mucha gente que se queja, oye, ¿cómo que vale más la vida de un ejecutivo que del que lavaba los pisos? Sí, claro. O sea, si los dos son personas. Entonces, no es spoiler, así es. Uno de los personajes es un viudo, pues su esposa falleció ahí en el ataque, que empieza a organizar la sociedad civil y hacer un contrapeso racional, argumentativo, y para decir por qué las reglas están mal. Un sitio de internet, bueno, y pensamos hace 20 años, o sea, claro, no había redes sociales, y aún así ese incipiente internet que había sirvió para hacer contrapeso. Sí, es un dilema filosófico, ¿no? Un dilema moral de cuánto vale la vida, ¿no? Sí, así es. Ese es un aspecto que toca la película. Y el otro que considero importante destacar por lo que llamamos los policy makers es que como sociedad civil debemos estar al pendiente de qué hacen esos hacedores de políticas, porque lo que hacen ellos es un vil juego de tronos regularmente. Y tenemos que ser el contrapeso para ello. Y en este caso seríamos, ¿cómo se llama? ¿La Legión del Norte o la Legión de los Bárbaros con el norte? Tenemos que ser un Jon Snow. Tenemos que ser un Jon Snow. Claro. O sea, yo creo que el romanticismo siempre debe existir, ¿no? Y el idealismo, ¿no? Cuando quieres hacer cosas, si no, pues ese romanticismo, ese idealismo es lo que ha puesto el ser humano hasta arriba de la cadena alimenticia, ¿no? O sea, la capacidad, imagínate,
Veníamos de la ley de Hammurabi, ¿no? Del talión, donde pues ojo por ojo, diente por diente, y, y plantearse una solución filosófica, una herramienta que no implique esa guerra, ¿no? Esa guerra de que, bueno, tú me hiciste esto, yo te hago esto, ¿no? Y entonces, yo creo que siempre es interesante cómo el ser humano encuentra herramientas creativas que le permiten solucionar problemas tan sencillos como el día a día, y yo creo que eso también es bien interesante en la ley, ¿no? Totalmente. Como abogados debemos de estar conscientes que nuestra función es dar esa solución menos mala para evitar volver a un ojo por ojo, para evitar volver a la violencia. Los abogados debemos de saber dar confianza para que la sociedad confíe en nosotros como abogados postulantes, como jueces, para evitar recurrir a la violencia y volver a la barbarie. Sí, Sí, sí. sí, tenemos mucha responsabilidad ahí. ¿Qué se tendría que hacer para tener una sociedad utópica? Digo, tengo que preguntarlo, ¿no? O sea, estoy viendo Watchmen, lo que ando un poco bizarro con eso, porque el Doctor Manhattan hace una sociedad utópica, ¿no? En un planeta que creo que se llama Europa. Entonces, por eso hago la pregunta, ¿no? Y también, pues, me gusta pensar en la utopía, ¿no? Aunque sé que es imposible, pero ¿qué se tendría que hacer, no? Para mí la utopía perfecta sería que toda la sociedad estemos informados, que toda la sociedad tengamos educación, que toda la sociedad tengamos acceso a la información, que toda la sociedad seamos críticos y ya, dejar el peso contra peso, una bonita social liberal, lo que te comentaba hace un momento, igual estoy influenciado por ahí, leí hace 15 días un artículo en The Economist, que la revista británica, donde habla de los liberales clásicos y dice, en contraposición a los progresistas antiliberales, ¿no? Ya. Porque aun cuando la izquierda está vinculada con una corriente liberal, ya hay una izquierda antiliberal, una izquierda que dice, esta es la solución, sí porque sí, antisistémica, ¿no? En contra del statu quo. Sí, es bueno rebelarse al statu quo, pero no siempre lo óptimo es lo contrario al statu quo. Sí, claro. ¿Sí? Y dice la revista, los liberales clásicos no sabemos realmente cuál es la solución. Nada más sabemos que hay que cuestionar, argumentar, contraargumentar y desconfiar de la autoridad. Entonces, Sí. por eso mi utopía es una sociedad informada, crítica, que cuestione. Pero, por ejemplo, al llegar a esta sociedad que cuestiona y que es crítica, ¿no se perdería, por ejemplo, el libre albedrío? No, porque cada quien tendría libertad de hacer lo que guste. O sea, vamos, la antítesis sería como en la novela de 1984, un hermano mayor, alguien que parte el queso, alguien que disponga, no manches, eso sí está terrible, ¿no? Porque ¿quién vigila al vigilante? No, al Sí. contrario, cada quien crítico, racional, sí, esa será mi utopía. O sea, y por ejemplo, o sea, ¿qué debe de existir para que quien vigile al vigilante lo vigile, ¿no? La sociedad crítica e informada. Ok, ya. Es eso, la sociedad crítica e informada. O sea, obviamente necesitamos una autoridad, tiene que haber una autoridad, tiene que haber un rector, sí, tiene que haber un estado, tiene que haber un poder, pero sujeto a un ejercicio de pesos y contrapesos, ¿sí? O sea, en una sociedad, un México, donde tenemos una democracia relativamente funcional. ¿Cuál es el problema? Que mucha gente, híjole, que quería no darle un sesgo político a esto, ¿no? Pero bueno, este, hasta ahí. Me voy a quedar para no No, darle un sesgo político. no, está bien. O sea, yo creo que como parte de nuestro desarrollo como sociedad, el involucrarnos y organizarnos e Totalmente. interesarnos es parte de nuestra labor, ¿no? Que es como ser empresario y tener que, de cierta manera, supervisar que el trabajo sea hecho, ¿no? Sí, sí, con mis alumnos, tantas cosas que les digo es, obviamente ya le llevan la noticia X, ¿no? Obviamente ya saben qué pasó B hoy en la ciudad, ¿no? A ver, o sea, particularmente si son abogados, pero cualquier ciudadano responsable, o sea, algún periódico que leas, el de tu preferencia, agarra el periódico que quieras. O sea, cuanto más tienes abogado, porque eres
eres de los justicieros, eres de los guerreros, de los que tienes la espada. Entonces debes de conocer la realidad social para poder opinar, votar, etcétera, ¿no? Oye, y por ejemplo, ahorita que estamos hablando de poder ser justicieros, a las personas nos enseñan civismo, nos enseñan derecho hasta que estamos en la universidad, pero, pero yo creo que más bien el derecho, así como las artes marciales, el autodefensa, pues uno debe de conocerlo, de irlo conociendo desde pequeño, ¿no? Porque, o sea, Son porque las reglas del juego. Son las exactamente, reglas del juego. exactamente, o sea, desde N número de cosas, ¿no? De eso te permite sortear situaciones complejas, tener un poco más de contexto y no sentirse como un neófito, que por lo general eso pasa, ¿no? Digo, yo, por ejemplo, en la universidad, en la clase de Derecho, pues quizá no puse tanta atención como debía, me la pasé dormido, pero fue más culpa mía que la maestra, o quizá, como dicen los grandes filósofos, el maestro le entrega el alma al alumno para que aprenda todos sus secretos, ¿no? Sí, así es, los maestros tienen mucha responsabilidad. Sí, son las reglas del juego de la vida. Y hay un principio que dice, la ignorancia de la ley no exime de tu cumplimiento. Y tú que eres un alma creativa, un inventor de novedades, o sea, te puedes dar de tope con muchas cosas, que hay reglas del juego tan específicas en cosas tan elementales. Por ejemplo, si tú haces un dibujito, ya tienes un derecho autoral sobre eso. O si le encomiendas a un Juan Pérez que haga un dibujito, gracias Juan Pérez, si tú lo vendes, ese Juan Pérez tiene regalías sobre ese dibujito. Claro, O sea, hay N reglas que sí es importante que estén empapados sí. y que puedes ver en abogadosincorbata.com, o si tienes duda puedes recurrir a oyeabogadosincorbata.com. Ahí damos consultas a muy bajo costo. Ya el comercial, ¿no? No, está bien, es que la raza tiene que saber qué opciones hay, ¿no? Sí. Y sobre todo que, o sea, cuando yo siento que a veces la ley es como la salud, ¿no? No la previenes y hasta que tienes el problema encima, entonces vas y buscas al especialista, ¿no? Sí, el problema es que a veces necesitas un abogado para saber que necesitas un abogado. Sí. Por eso ahora en red hay una opción muy accesible. Oyeabogadosincorbata.com. Ya, perdón, segundo Y, a- comercial. y a- y ahí, y ahí, o sea, si llega alguien con un rollo, ya le puedes decir, ¿sabes qué, loco? Necesitas un abogado. Sí, así es. Oye, y quería también preguntarte, ahorita estamos viviendo un mundo en el cual la gente por redes sociales se acaba, dice, eh, y no es que esté mal, o sea, que tú te expreses, pero ¿hasta qué punto la expresión eh, termina avasallando a personas y el, la víctima se hace el victimario? Sí. Es un tema retador porque muchas veces los temas de libertad de expresión es lo que la filosofía del derecho denomina casos difíciles. ¿Cuál es un caso difícil? Igual es más fácil el primero. Un caso fácil es aquel cuya solución resulta de la simple subsunción de la ley. Así es el concepto, ¿no? Si la ley dice si A, entonces B. Pasó A, entonces B. Papa, ¿no? Si debes, pagas. Debes, pagas. ¿Sí? Firmaste un pagaré por 1,000 pesos para pagarlos el día X. Llegó el día X, no los pagaste, paga. Son casos fáciles. Los temas de libertad de expresión son casos difíciles porque para resolverlos no basta una simple subsunción de ley. Primer punto que hay que entender para navegar en estas aguas. No hay derechos absolutos. No hay derechos absolutos. Los derechos me gusta a mí pensarlos como el modelo del átomo, creo que es Niels Bohr, creo que él, donde están los protones y hay electrones dando vueltas alrededor del núcleo. Espero haberlo dicho bien, sí, mi maestro de física de la prepa deberá estar orgulloso de mí, que todavía lo recuerdo. Así son los derechos, como electrones dando vueltas, dando vueltas.
Y en cada caso concreto deberemos de analizar qué electrón prevalece sobre otro. Entonces, la libertad de expresión tiene su némesis, tiene en el tema de Civil Wars de Capitán América contra Iron Man, su rival, su antítesis. Y la antítesis de la libertad de expresión es el derecho a la intimidad, al honor, a la reputación. Ya. ¿Sí? Oye, ¿qué derecho va encima del otro? En abstracto, ninguno. En abstracto están igual. En igualdad de Exacto. circunstancias, ¿no? Se debe analizar el caso concreto para ver qué derecho debe de prevalecer. Los precedentes ya han ido allanando el camino y han marcado la pauta de en ciertos casos qué prevalece sobre otro. Por ejemplo, cuando hay un discurso de odio, un ánimo de ofender, ahí claramente la libertad de expresión no debe de prevalecer y Claro. prevalece el derecho a la reputación, al honor. Entonces, a lo que me dices tú. Comentados en redes sociales. Hay libertad mientras no sea un discurso de odio. Oye, abogado sin corbata, ¿y cuándo es un discurso de odio? ¿Cuándo es una ofensa? Por eso no es un caso fácil, ¿no? Por Claro. eso hay que ver el contexto. Hay temas, hay diálogos donde sí es fácil ver el discurso de odio, ¿no? Oye, tú, tal por cual, hijo de tu... Ahí está papa, ¿no? Claro. Pero a veces no lo es así. Entonces, si hay discurso de odio, no hay libertad de expresión y ello constituye una expresión antijurídica. O sea, voy a hablar algo tripeado, ¿no? Por ejemplo, el caso este de Johnny Depp y Amber Heard, que la chica hizo referencia como que Johnny Depp había abusado de ella, le había pegado, etcétera, y escribió en el Washington Post un montón de cosas, historias, etcétera, ondando la bandera del feminismo, eh, y finalmente resultó, las pruebas han concluido que fue una fabricación de Amber Heard hacia Johnny Depp y que al contrario ella estaba abusando de él. En este caso, ¿qué pasa en esos casos? O sea, obviamente siempre a una víctima de un caso como el de Amber Heard, pues hay que creerlas, ¿no? Difícilmente puedes inventar una cosa de ese tipo, pero mi punto aquí es, o sea, ¿qué pasa con la gente que de pronto pues les toca ese tipo de situaciones que les hace perder muchas cosas? Sí, y por desventura que a veces más seguido, porque bueno, veo un péndulo aquí, hay un efecto péndulo, donde si mueves un péndulo, en un momento está cargado para un lado y antes de llegar a un prudente y justo medio, se va al otro lado. Claro. Entonces, antes eran pocos los altavoces, eran pocos los micrófonos, la única forma de tener un altavoz es un periódico, Sí, sí, sí. es teniendo espacios en televisión, en radio, y nada más tenía televisión, perdón, nada más podía proyectar por televisión o radio quien tenía una concesión por parte del Estado. Sí. Entonces los altavoces sociales eran muy pocos. Entonces los poderosos era fácil que quisieran prevalecer su poder. En este siglo XXI hay lo que revolucionó ese tema, que es las redes sociales. Sí. Porque eso difuminó el poder. Hay un libro que recomiendo mucho, El fin del poder, creo que nomás está en inglés, The End of Power, de Moisés Naim, un venezolano, donde esto fue escrito en el 2010, o sea, apenas empezaron las redes sociales, y dice por qué el poder ya no es lo que era antes. Y uno de los motivos es esta hipercomunicación que hay. Entonces, se está empoderando a la sociedad. Casos como este que mencionas, no lo conozco a detalle, pero parto de la premisa que en ese caso hubo un exceso. Sí, Parto de la premisa que así fue, no conozco el detalle. sí, o sea, más que nada o sea, hubo una sentencia que favoreció recientemente a Johnny Depp que le permite, pues, ir limpiando su nombre.
¿sí? Pensemos que en ese caso la verdad material coincide con la verdad jurídica. Pensamos Sí. que así fue, pensamos que así fue. Así como diría Joan Sebastián, el mal ya está hecho ahora, sé que no merezco tu perdón. Bueno, esa es otra rola, ¿no? Sí, hubo, hubo un exceso. Entonces, dices, ¿cómo no hacerle caso? Pues sí, sí es retador. Y hay que ver hasta qué punto el péndulo está del otro lado y hay que esperar a acomodar las cosas al llegar a un justo punto medio. Entonces, cada vez pasan más situaciones así. En el tema Me Too, seguramente muchos fueron ciertos, pero hay otros que no. Entonces, Claro, el señalado en el Me Too que no fue cierto, ¿qué hago? O tantos señalamientos en redes sociales de, de otras índoles, ¿no? Corrupción, desviación de fondos. ¿Qué hacer? Obviamente hay una solución jurídica, pero a quien se vea en esa situación, antes de agarrar el teléfono y pensar, le hablo a mi abogado, yo recomiendo que se haga un control de daños, que se analice el tema en cuestión de imagen pública y de comunicación. claro. Porque tú ves a alguien que puso un post contra ti, una publicación contra ti, me está afectando mi imagen, mi honor, abogado, quiero demandar a esa persona. Chale, a ver, uno, el juicio no va a durar, no va a durar menos de 2 años. ¿Sí? Claro. Y para cuando pase igual ya esté enfriado y demás, ¿no? Dos, vas a tener que invertir el juicio. Sí, Tres, hay que ver el tema de prueba. A ver qué tan fácil es comprobar o no la falsedad de la imputación. sí, ¿Sí? Cuatro, creo que ven cuatro. Creo hay que analizar si realmente estamos en presencia de un discurso de odio o no, para ver si está protegido o no por la libertad de expresión. Cinco, hay que ver si puedes identificar al infractor. ¿Sí? Porque si es un usuario X en Facebook, Twitter, sí, es dale, que es ¿cómo lo que identificar? pues está bien fácil, ¿no? Esconderse atrás de un avatar, Totalmente. atrás de un avatar y un correo y que no des la cara, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, derecho de réplica, ¿ahí qué onda? El derecho de réplica es el derecho que tiene toda persona señalada en una publicación por medio de información para dar su respuesta. ¿Sí? Es un derecho que deben de dar los medios de información. Si Claro, un periódico X publica una columna o un artículo contra ti, tú tienes derecho a dar tu respuesta y el periódico o el medio de información la deberá de publicar en un espacio razonablemente similar a donde te tiró la daga. ok, Ahora, pero sí, o sea, jurídicamente es la respuesta, pero a veces hay que analizar igual en tema de control de daños, en tema de crisis, si conviene o no el derecho de réplica. sí, porque entra el tema de la inoculación de las ideas, ¿no? Es hacerle el caldo gordo a quien te quiere echar tierra. Y a veces los medios de eso piden su limón. A ver, los medios viven de clics, viven de vender publicaciones, por desventura hay medios que rayan en lo amarillista para buscar llamar la atención. Entonces, si sacan un encabezado escandaloso, tal persona hizo X es un acto muy deleznable. Y tienes que valorar qué tanto eco tiene ese acto, qué tanto eco, porque si no es tanto, a veces lo que conviene es ya, que pase, que lo borren otras publicaciones. Pero ejercer tu derecho de réplica es darle excusa, darle carnita al medio para que lo vuelva a tomar, para Claro. que lo vuelva a publicar. Entonces el medio va a estar ávido y ejerce su derecho de réplica, tal persona nos dice esto porque ayer publicamos todo. Otra vez, ¿no? La Exacto. repetición. Entonces sí, el derecho de réplica existe y lo puede hacer valer cualquier persona que sea señalado por una publicación de un medio de información, pero sí es importante valorar si conviene o no en términos de comunicación. Interesante porque al final yo creo que pues de eso se trata, ¿no? De que un abogado siempre pues te diga cuáles son tus opciones, ¿no? En lugar de, no es nomás de, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, quiero... No. Porque es bien pelado, ¿no? En Sí. calentarse. Sí, y como abogados debemos de ser muy responsables. Yo se lo digo a mis alumnos. Los abogados no nos pagan para decir qué dice el derecho, no nos pagan para decir qué dice la ley. Para eso te metes un blog, descargas el Código Civil, ¿no? Claro. Y ves, derecho a la intimidad, tengo derecho a una indemnización.
O sea, los abogados debemos de ser más analistas de riesgos. Sí. O sea, debemos de saber emitir una opinión en base al conocimiento del derecho, lo que hemos visto que pasa en tribunales y las consecuencias que consideramos debe pasar en este caso concreto. Oye, y para ahorita hay un cambio en lo que son en lo que es la manera en que se llevan adelante los juicios, ¿no? Este rollo de los juicios orales y, o sea, ¿tú qué onda? ¿Cómo ves eso? O sea, ahora el abogado del futuro va a tener que aprender a tener ese discurso dialéctico que tenían los griegos o que vemos en las series, o qué tipo de preparación requieren los jueces del futuro, o, o ¿tú cómo ves eso? La tendencia es para allá, es correcto. Por fortuna, no a la velocidad que quisiéramos, pero los procedimientos mexicanos están evolucionando a la oralidad, ¿no? Eh, Cada procedimiento es distinto, depende civil, penal, administrativo, y otras materias, pero es indudable que la tendencia va para allá. Entonces, sí, es muy importante que los abogados, lo dijiste perfectamente bien, eh, estemos entrenados para ejercer dialéctica, para ejercer retórica, porque la persuasión verbal cada vez va a ser más importante. De hecho, en varias universidades ya hay una clase exprofeso llamada litigación oral. Otra clase que están dando es expresión jurídica. Es importante, ¿sí? Como abogados, hay un libro que recomiendo mucho, particularmente si son abogados, se llama Making Your Case. Fue escrito por Anthony Scalia, uno de los justices más épicos y famosos en Estados Unidos. Y es un libro muy ligerito, muy sencillito. Y enseña ahí cómo un abogado debe y puede persuadir a un juez, tanto por escrito como de manera verbal. Muy, muy recomendable. Y ahí hace ver, vuelvo al símil que hacías del justiciero y el abogado, que la herramienta del abogado es la palabra. Entonces ahí da tips para usar la palabra, para desenvainarla y persuadir a alguien. Y yo creo que eso también es muy poderoso, ¿no? Porque le permite a las personas pues defenderse, ¿no? También poderle dar, o sea, hace que pues una contestación pueda ser en una audiencia, ¿no? Así Ida y es. vuelta, ida y vuelta, ida y vuelta, Es ida y vuelta. indispensable. Hay que saber sumar las actividades de dialéctica. La argumentación jurídica hace una diferencia entre retórica y dialéctica. Retórica es cuando uno está en un podium, habla y es más bien un monólogo en el que busca seducir a los demás. La dialéctica es un ejercicio de tete a tete, ¿no? Un debate, argumentación contra argumentación. Y los abogados debemos estar entrenados en ambas artes. Más argumentación jurídica, que es cómo defender una tesis, cómo defender un punto. Ahí hay un tema lógico, racional, que los abogados no debemos decir, no debemos de verlo como algo empírico que podemos aprender en la marcha. Hay un tema científico atrás, hay mucha gente que le ha evolucionado, que se ha rascado la cabeza y sí conviene que abrevemos y aprovechemos a toda esa gente que ya se ha rascado la cabeza en eso. Sí, claro, pues eso es lo que pues, Son horas de vuelo. realmente permite pues llevar al siguiente nivel pues todas las habilidades, ¿no? Y más que si estás en un juicio, tienes tu diálogo de apertura, Tal cual. que puedas establecer ciertos puntos, una narrativa y también citar elementos importantes de la ley, ¿no? Así es. Y que no sea puro verbo, ¿no? Que no sea puro verbo. Sí, sí, sí. Si eres abogado, tienes que haber visto buenas películas, haber leído buenos libros, porque un abogado debe seducir, un abogado debe persuadir, un abogado cuenta historias, un abogado postulante. El juez es otro boleto. El juez, bueno, pero un abogado postulante que defiende un caso, finalmente tiene que seducir con su historia. Claro, y es, es que así funciona la mente humana, ¿no? Que busca problema, solución, el enemigo en común y finalmente pues es como dicen, ¿no? El hero's journey, ¿no? Que pasa esto, ocurre esto y llega a esto y es la resolución, ¿no? Así es. No, pues está cool. Y ahorita, Ernesto, en lo que va de
abogado sin corbata, o sea, tú, o sea, ¿Qué haces? qué es lo que, ¿Qué haces? no, es más que nada lo que quiero también entender es ahorita hacia dónde va Abogados sin Corbata y qué es lo que ahorita puede encontrar la gente que llegue a tu comunidad y pueda, o sea, cómo al llegar a tu comunidad puede encontrar ese valor que, pues, yo lo tengo muy claro, pero me gustaría también que la gente que Sí. nos escucha lo pueda también entender. Sí, mira, Abogado sin Corbata ha pasado por varias etapas, a lo mejor junto con la madurez del abogado sin corbata. Ajá. Empezó como un ingenuo intento de vender información. Duró muy poquito ese intento, pero rápido me di cuenta que iba a estar complicado. Luego eh, evolucionó a compartir información jurídica, dar tips jurídicos. Y sí, se logró y se creó mucho, pero ahí me di cuenta que había una pata flaca donde teníamos que intervenir, porque yo daba la idea jurídica, yo daba la solución jurídica, lo que había que hacer, y obviamente el receptor del consejo me decía, ah, y si no me hacen caso, o sea, si no me... Tienes derecho a esto. Ah, excelente, y si no me lo respetan, demanda. Ah, y para demandar, ¿qué? ¿Tú me puedes llevar el caso o qué? Chale. Porque por cómo funciona el sistema de justicia en este país, requiere una inversión de tiempo muy significativa y los costos de juicio son atroces. El sistema tiene muchas deficiencias, entonces el sistema, las personas, o sea, la regulación tiene muchas áreas de oportunidad, ¿no? Que no se entienda que es, bueno, ya, enough. Eh, entonces me di cuenta que me estaba quedando corto al nada más dar el tip, porque, tengo derecho a esto, pero si para hacerlo valer tiene que ir a un sistema que tiene muchas áreas de oportunidad. Entonces es cuando el abogado sin corbata dijo, no nada más voy a destinar tiempo a decir qué derechos tienes, o sea, decir a qué tienes derecho, sino una especie de activismo, Claro, a hacer actos tendientes a buscar que eficiente, buscar que mejore el sistema de justicia. Porque de qué nos sirve andar dando recetas, andar diciendo a qué tienes derecho, si al momento de querer hacerlo valer se topan con pared. sí, Entonces, claro. a la pregunta de en qué está Abogado sin Corbata, ahorita la vocación y el camino que está teniendo es ese, dedicar tiempo a este activismo, a tratar de mejorar el sistema de justicia. Yo creo que es algo súper importante, ¿no? Porque, o sea, siempre las mejores ideas vienen de fuera, ¿no? O sea, y, y por lo general, eh, al ser un conocedor de cierto tema, pues te permite tener mucho más insight y que quien está ahí en la operación y de pronto cae en esa cegueta de taller, ¿no? Así es. Entonces, no, pues está muy interesante. Ah, ¿qué debe de tener el abogado de la modernidad? Ok, si tuviera que dar como una receta al abogado de la modernidad, diría uno, estar familiarizado con herramientas tecnológicas, viéndolo como eso, como herramientas que facilitan eficientar el trabajo, eficientar la comunicación, almacenar información, como herramientas. Y esperemos próximamente como herramienta para llevar un juicio. Dos, ver el derecho también como lo es, como una herramienta que va a ayudar a la gente a saber a qué estarse, como una herramienta, como dice este Rudolf von Jering, la persona que decía, para garantizar las condiciones esenciales de vida. Condiciones esenciales de vida no nomás es integridad física, los bienes, estabilidad mental, salud, el derecho, verlo así, como esa herramienta. ¿Sí? Tres, estar al pendiente de la realidad, de las noticias, de las novedades, de las nuevas ideas, de las nuevas teorías. Ya es tanta información y tan fácil abrevarla que no podemos estar ajenos a ella. Claro. Entonces, esas tres cosas aconsejaría en el abogado del día de hoy. ¿Sí? Herramientas tecnológicas, ver el derecho como una herramienta, no estar encasillado que es nomás cumplir la letra de la ley. Y tres, conocer la realidad, tan cambiante. Y para un abogado, me imagino que
el estudio debe de ser continuo, ¿no? Sí, totalmente. Estudio tanto el más obvio de la ley, cambios que hay en la ley, 3 de precedentes, y un estudio que se ha dejado mucho en el cajón, pero que es muy importante, de filosofía del derecho. ¿Cuál es el fin y la meta del derecho? De argumentación jurídica. Son cosas que por desventura aquí en México no te enseñan en licenciatura con la profundidad que se debería. Tan Claro. así, a un abogado recién egresado, pregúntale qué es derecho y no te va a saber decir. No te va a saber decir qué es derecho. Decir, hey, la ley, wrong, abogado, wrong. Derecho no nada más es la ley. ¿Sí? Entonces, ese es un estudio que se deja a un lado. Por Ventura dice, no, eso es teoría, la práctica es otra cosa. Y a lo mejor sí es cierto, y ese es el gran problema, de que la práctica, o sea, nomás el abogado dice, pues así es la práctica, así haciendo el símil con el carpintero, así se corta nada más la madera y ya. Y no te fijas en nuevas técnicas. Sí, Y no evoluciona esto. claro, pues es que pues un pensamiento filosófico te obliga a entender mejor el contexto, a aplicar mejor ciertos elementos, supongo, ¿no? A darte cuenta cuáles son los fines y metas. O sea, si tú haces el negocio a hacer hoyos y nada más te enfocas en cómo hacer taladros, como dices, buscas el mejor taladro, pero los abogados debemos ver que nuestro negocio no es vender taladros, es hacer hoyos. Entonces a lo mejor hay algo más eficiente que un taladro para hacer un hoyo. Claro. No debemos perder eso de vista. No nomás buscar cómo hacer mejores taladros. Ver nomás la ley es concentrarte en taladros. Y ver filosofía es darte cuenta de tu fin último, hacer un hoyo. Claro. Y, y yo creo que, o sea, en lo que es el derecho, en todas las ramas, ¿no? La reflexión y el uso de la filosofía como herramienta te permite el manejo de N número de cosas, ¿no? Platicar, entender, empatía, desarrollar mejor tus ideas, ¿no? Así es. Y pues está bien interesante lo que me planteas, Ernesto, y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. Un gusto. Y bueno, pues esperamos repetir ahí alguna plática en algún episodio próximo. Y bueno, esto fue Piratas Digitales, muchachos. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.